Esta noche quiero que hablemos acerca de edificando con propósito. Y vamos a comenzar, vamos a ver varios textos, y los textos son conocidos. Edificando con propósito, creciendo con propósito. Dice la palabra de Dios en Proverbios, usted me puede seguir, Proverbios 19, 21, ahí donde vamos a comenzar y vamos a examinar algunos textos y ver qué nos enseña y qué he aprendido yo. Mucho de lo que nos enseñaron en la conferencia, y qué hermoso fue tener 3,000 pastores sentados recibiendo, no dando, para variar, recibiendo, ¿verdad? Y sabe que me sentí muy bien por muchas cosas que estamos haciendo bien aquí. Y esta noche vamos a hablar acerca de cómo podemos crecer, cómo podemos edificar, pero con propósito. Dice Proverbios 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová permanece. Ahora, no todos los pensamientos que están en el corazón del hombre son los propósitos de Jehová. A veces el Señor dice en su palabra, mis pensamientos son diferentes a los pensamientos de nosotros. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová permanece. La iglesia que crece, la iglesia que se edifica es aquel que anda siempre buscar los propósitos de Dios. ¿Y qué está impidiendo que la iglesia en esta tierra americana vaya declinando? Porque abran los ojos. A nivel de la nación, a nivel de los Estados Unidos, la iglesia cristiana evangélica no va creciendo, va en decadencia. En todo el país. No estoy hablando de las iglesias hispanas, estoy hablando de la iglesia del Señor en general. ¿Qué impide que crezcamos? ¿Sabe que hay crecimiento cuando hay salud, ¿cierto? Cuando hay salud, hay crecimiento. Y hay salud cuando hay equilibrio, ¿cierto? El cuerpo humano tiene sistemas que cuando hay equilibrio, estamos bien. Los sistemas del cuerpo. Pero cuando uno de los sistemas del cuerpo, ustedes los médicos pueden hablar de esto mejor que yo, hay desequilibrio, entonces viene la enfermedad. El cuerpo humano tiene una salud cuando todos los sistemas del cuerpo están equilibrados. No hay nada peor que uno de los sistemas se desbalancee. Entonces tenemos un problema a nivel estomacal, a nivel de lo que sea. Lo contrario, el cuerpo humano se enferma cuando los sistemas están fuera de su balance. Lo mismo pasa con todas las iglesias, cuando son impulsadas por fuerzas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Muchas iglesias hoy giran alrededor de las tradiciones. ¿Usted ha oído eso? ¿Verdad? Las tradiciones. Una de las fuerzas que hoy se mueve en la iglesia cristiana son las tradiciones. Pastor, nunca lo hemos hecho así. O pastor, hay que seguirlo haciendo así. No vaya a desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, porque aquí nos movemos al son de la, como decimos los latinos, de la tradición. Muchas iglesias le dan hasta más importancia a las tradiciones de toda una historia que a la misma palabra de Dios. Otros se mueven alrededor, o la fuerza que la impulsa son las personalidades, ¿verdad? Los líderes, o gira alrededor de una persona X, o las personas X, o algunos diáconos, o lo que sea. Y algunos de estas personas son hasta inconversos. ¿Sabía usted? La Biblia dice que entre el trigo está la cizaña, ¿cierto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Algunas iglesias son dirigidas o giran alrededor de personas que tienen un liderazgo en la iglesia que ni siquiera son convertidos. Por su fruto serán conocidos. Otros giran alrededor, la fuerza que la impulsa es las finanzas, la plata. En Venezuela tenemos un dicho que dice que por la plata baila el ¿qué? El mono. En Colombia también lo dice. Y giran alrededor de su potencial económico. Y pastor, podemos hacerlo porque tenemos plata, tenemos recursos. Otros giran alrededor de sus programas. Y los programas son los que marcan la pauta de la iglesia. Los programas, y a veces somos como un restaurante con un menú de programas, ¿verdad? Y tenemos el menú y le ofrecemos a todo mundo el programa de la iglesia. Y todo gira alrededor del programa. Para otros, sus iglesias son impulsadas, o la fuerza que la impulsa son los eventos especiales, una gran fiesta, mariachis, lo que sea, y toda la iglesia gira alrededor de eventos. ¿Sabe que el principio bíblico es que la iglesia sea impulsada por Dios, fortalecida en el Espíritu Santo, cumpliendo las funciones de la iglesia, las funciones pesca, ya ustedes se lo saben, ¿verdad? Eso es una iglesia sana, una que gira alrededor de las funciones de la iglesia. Porque ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué tenemos la iglesia hispana? ¿Es para que nos veamos la cara todos los domingos? ¿Y para que digamos qué guapo es el pastor? Bueno, nadie dice eso. No, la iglesia existe porque tiene un propósito. Y nosotros, si queremos crecer, tenemos que girar alrededor no de eventos, de programas, de edificios. Mira, a nosotros nos tocaron el edificio nosotros y nos volvimos un 8. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, déjeme decirle que la iglesia hispana no gira alrededor de este edificio. Amén. Y Dios sabe todas las cosas. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Y está hablando el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿qué? Ella. La iglesia es de Dios, no es nuestra. ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? La iglesia no te pertenece a ti. La iglesia no le pertenece a los líderes. La iglesia no le pertenece a los diáconos. La iglesia es del Señor. Y Pablo dice en Efesios que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. La iglesia es de Él y nosotros no podemos darnos el lujo de decir que es mi iglesia. Yo me estoy cansado de oír a la gente decir: venga para mi iglesia. ¿Quién le dijo a usted que la iglesia le pertenece? La iglesia es de Dios y no es nuestra. Y a veces esto se nos olvida, ¿verdad? A veces llegamos a pensar, y yo lo he dicho muchas veces, que somos la última Pensacola del desierto. ¿Ah? Que somos, y los seres humanos nos equivocamos. Mira el árbitro que arbitró el partido de Colombia. Yo me estaba muriendo en ese juego. ¿Ah? ¿Cómo puede ser? Ese árbitro cometió más errores. Bueno, a Colombia no puede ir a pasear, ni a pasear, ni foto. Los seres humanos nos equivocamos, pero la iglesia es del Señor. Mira, hermano, eso es una gran lección para nosotros. No nos angustiemos. Esto no es mío. Esto es de Dios. Y tengo que seguir porque podría predicar todo el sermón ahí. Dice, mira lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia más enrollada del planeta, la de Corinto. Dice en 1 Corintios 3, ya está Rosita, ya está en su pantalla.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ah? ¿Quién es el fundamento? El Señor, ¿verdad? Ya lo aprendimos en Efesios 2:20. En la piedra, la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesús. Y nuestra doctrina nos la dieron los profetas y los apóstoles. Ahí está la fundación. Pero mira lo que dice, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, o la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Mira, ¿qué dice este pasaje? Dios usa obreros aprobados para edificar su iglesia. Amén. Pero el fundamento está puesto. El fundamento doctrinal está puesto. La principal piedra del ángulo es Jesús. La doctrina nuestra está puesta. Y nosotros, dice ahí, que Dios nos va a usar. ¿Sabe usted que Dios escogió trabajar a través de nosotros? ¿Qué privilegio tenemos? Trabajar Dios a través de ti. Qué privilegio. El método que Dios ha escogido para llevar a cabo su voluntad en la tierra es la iglesia, y ese somos nosotros. Dios usa obreros aprobados para edificar su iglesia. Todo el servicio que hagamos en la edificación con propósito de la iglesia será aprobado por Dios. La mejor prueba para calificar la efectividad del servicio que hacemos es haciéndonos esta pregunta: ¿lo que tú estás haciendo perdurará? Amén. Debemos edificar sobre la fundación correcta. El propósito de la iglesia no se define por su tamaño, su denominación, su estilo de adoración, su ubicación, si es tradicional, contemporánea. No. El propósito de la iglesia está definido en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a examinar. Cuando yo era joven, yo era muy flaco. No, más flaco de lo que soy ahorita. Y eso que hoy me dijeron que ni me reconocieron. No voy a decir quién lo dijo, no voy a decir qué frase lo dijo. Pero cuando yo estaba joven, allá en Turrialba, en el Atlántico de Costa Rica, los del barrio se burlaban de mí porque era flaquito. Yo me ponía de medio lado y sacaba la lengua y parecía un cierre. Sí. Y un día un muchacho se me cuadró en el barrio: mire, macho, le voy a dar una trompada. Y yo le dije: mira que la dinamita viene en un paquete pequeño, así que vamos a echarle pie. Yo era muy peleón. A veces nosotros medimos a alguien por el paquete externo y nunca nos fijamos en el corazón. El propósito de la iglesia se define en varios pasajes para nosotros por lo siguiente. Número 1, el gran mandamiento. El gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Lo conseguimos en Mateo 22, versículo 36 al 39. El propósito de la iglesia se define en estos pasajes. Dice, en primer lugar: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el siguiente es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos cosas dice el Señor aquí. Dice: amarás a Dios a medias. Eso es lo que dice. No.
Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues esa es la verdadera adoración, ¿cierto? Amaré al Señor con todo mi corazón, con todo mi alma, con todo mi mente, con todo lo que tengo. Y amaré a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que nosotros hacemos hoy. Amamos a Dios con todo. Él es nuestro número uno. ¿Él es número uno en tu vida? ¿O Él es número 3 o número 4? Si Él es número uno en mi vida, pues para mí no es ningún problema venir los domingos. Amén. Si Él es número uno, para mí no es ningún problema tener un tiempo devocional en las mañanas. Si Él es número uno, para mí no es ningún problema leer mi Biblia. Si Él es número uno, para mí no es ningún problema pasar tiempo con Él en oración. Para mí no es ningún problema, si Él es número uno, tocar mi teclado. Porque lo hago es para Él, no para ustedes. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Segundo pasaje que quiero que veamos. Después voy a atar todo esto. Síganme lo bueno, como dijo el Chapulín Colorado, ¿verdad? Segundo, la gran comisión. Nos los conocemos de memoria, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Nadie puede ser un discípulo de Jesús si primero no es convertido, ¿verdad? Para ser un verdadero discípulo de Jesús tengo que ser convertido, tengo que haber recibido a Jesús, tengo que haber llegado al punto de que reconozco que soy pecador y que Él es mi todo. Mi todo. Y de hacer discípulos. Ese es nuestro mandato. Enseñándoles. Ahora, esa es nuestra comisión. Y noten que es un mandato. No dice vayan y hagan discípulos si ustedes quieren. No dice vayan y hagan discípulos si les provoca. No dice vayan y hagan discípulos cuando no hay mal tiempo, cuando no llueve. No dice vayan y hagan discípulos si te conviene. No, es un mandato, es un imperativo. Es una comisión que Dios nos dio. ¿Qué hay en tu cesta de frutos? Si te hubieras parado frente a Dios hoy y Él te dijera: enséñame el fruto de tu vida. Allá en California fuimos a San Diego. Qué ciudad más bella. Sentí el llamado de Dios. No, es mentira. Y llegué a San Diego y fui a San Diego con un propósito. No fue para tomarme la foto ahí enfrente del portaaviones. Yo vi ese portaaviones enorme y qué lindo sería ver esto enfrente de La Guaira, de Caracas ahorita. No, pero no, estaba pensando en la carne, ¿verdad? Qué lindo sería verlo allá y ojalá me estén viendo. Pero yo fui a San Diego con una meta y un propósito específico. Fue ver un muchacho que yo discipulé. Se llama Arturo. Y yo pasé mucha rabia con ese muchacho. Ojalá me esté viendo. Y tuve que tener mucha paciencia.
Él trabajaba conmigo en los campamentos. Y al principio pues tuve que enderezarlo un poquito. Se enamoró en un viaje misionero de una Barbie que fue de California para allá y me dijo, pastor, esta es la mujer de mi vida. Yo le dije, ay, Arturo, agarra mínimo, chico. Baje de revolución un poquito. Como a los 2 meses la belleza, la rubia esa vino a mi oficina, se volvió de California, volvió a Venezuela y me dijo, estoy enamorada de Arturo, me voy a casar con Arturo. Yo le dije, bueno, mira, yo te voy a dar una recomendación de pastor. Váyase para el aeropuerto, móntese en el avión y olvídese de ese muchacho. Ese no sirve para nada. Bueno, no le dije así, Arturo, si me estás viendo, tú sabes que te quiero mucho. Pero sabe una cosa, me equivoqué y lo admito. Ellos contra viento y marea se casaron. Se casaron. Y tienen un montón de años casados. Vinieron a los Estados Unidos. Arturo ahora es ministro de adoración en una iglesia americana, no en una iglesia hispana. En una iglesia gringa. Tiene 4 hijos. Y tuve que decirle a Arturo, perdóname. Te juzgué mal. Y para que un muchacho me dijera a mí y dijera públicamente, wow, lo que tengo en el ministerio se lo debo a este hombre, yo me sentí así de chiquito. Porque yo nunca pensé que él llegaría a ser lo que es hoy. Hace poquito, hace unos años atrás estaba de telonero con Danilo Montero, él y su grupo viajando todos los Estados Unidos, abriendo los conciertos de Danilo. Ya tiene un disco, pero estando allá en California le dijo, hijo, qué orgulloso que estoy de ti. Mi punto es este. Dios nos llama a nosotros a ser discípulos. Nos llama a invertir. Hay que invertir. Hay que invertir en la gente. A veces nosotros invertimos y en ese momento no vemos los frutos. Pero hay que invertir. ¿Dónde está la gente en quien has invertido? ¿Dónde están nuestros discípulos? Y de hacer discípulos. Mira, tengo que seguir porque necesito seguir adelante. Número 3, miren esto. Vea qué maravilloso. Jesús no le pidió a sus discípulos que hiciera algo que Él no modeló para ellos. ¿Están conmigo? Jesús no le dijo a ellos, vayan y hagan discípulos sin Él primero haber modelado lo que ellos tenían que hacer. Y Él modeló las funciones de la iglesia que Él iba a instalar. Mire lo que dice en Juan 17. Jesús no solamente modeló, sino antes de eso oró por ellos. Y Él modeló las funciones, las 5 funciones de la iglesia para ellos antes que Él fuera a la cruz. Sígame el hilo un momentito. Número 1, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Ese es proclamación, evangelismo. Jesús orando dijo, Señor, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Les he hablado de ti. Eso es evangelismo. Y muchos de esos cabezones todavía no se les había prendido el bombillo. No entendían. Pero Jesús modeló. Y dice el versículo 6 que he manifestado tu nombre a los hombres. ¿A quién le hablamos nosotros de Jesús? Anoche fuimos a una heladería de esas, y yo lo llamo de a mentirita, porque es yogur, no es lo mismo que helado, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno llega a mi edad ya tiene que pensar en lo sano, supuestamente. Y todo ese lugar estaba lleno de hispanos.
Fui a mi bolsillo. No puede ser que no cargue. Bueno, gracias a Dios que cargaba tarjetas. No salí del lugar sin primero darle una tarjeta a cada uno de la familia hispana. Mira, yo soy pastor. Y ellos me miraban como que si fuera un extraterrestre. En este gringo hablándonos en español. Por lo menos los invité. Una lección para nosotros. Mire, el ministerio de la oficina, que tenemos que tener cerros de invitaciones allá atrás. Y cada vez que usted ve a un hispano, cáigale a dientazo. Bueno, a dientazo no, pero le da su invitación. Mira, aquí nos reunimos. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste. En primer lugar, el Señor estaba agradecido con los hombres que Dios le había dado. Otra gran enseñanza para... Yo estoy muy agradecido a Dios por los hombres que Dios me ha dado en el grupo de los martes de los varones. Dios me los bendiga. José y Tomás y Emanuel y todo ese grupo que yo tengo allá. He manifestado tu nombre a lo que me diste. Esa es la primera función de la iglesia, es proclamar. Número 2, versículo 8 dice: porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 8 es la enseñanza. Jesús no solamente les habló, sino que dice ahí que les habló, les enseñó. Está modelando lo que ellos después tendrían que hacer. Les enseñó. Porque las palabras que me diste les he dado a ellos. Ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente yo salí de ti, Padre, y han creído que tú me enviaste. 3, versículo 18 de Juan 17 dice: como tú me enviaste al mundo, yo así los he enviado. Ese es el servicio. Los mandé ¿a qué? A que ministraran. Jesús no solamente les enseñó, sino que dice ahí: como tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo, para que ministren. ¿Cómo podemos servir? Nuestra ministra de servicio en nuestra iglesia, ¿cómo podemos ministrar en esta comunidad de los hispanos? Hay que estar pensando. Así lo estamos haciendo. Pero ella no tiene que hacerlo ella solita. ¿Qué va? Ella es la que impulsa. Pero nos toca a todos servir, ministrar. El Señor nos manda a que hagamos una diferencia en el mundo donde nosotros vivimos. Tengo que seguir. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿De qué está hablando él ahí? Del compañerismo, de la coinonía. He cuidado a estos como unos pollitos. Y sabe una cosa, cuando nosotros nos reunimos, nos cuidamos el uno al otro. ¿Sabe? El compañerismo no solamente es hacer la colita por este lado y que nuestro equipo de compañerismo, que a uno nos sirva esas tremendas exquisiteces, saboteándonos las dietas a todos, pero cómo lo disfrutamos, ¿verdad? Ninguno se queja, ni yo menos. Mire, hermano, el compañerismo también es cuidarnos. Involucra cuidarnos, ayudarnos a que no caigamos, sobrellevar los unos de las cargas de los demás. Ese es compañerismo. Y mira lo que dice en el versículo 4. Adoración. Yo he glorificado tu nombre en la tierra. Ustedes no se habían dado cuenta de esto, que en el Juan 17 están todas las funciones de lo que ellos tendrían que hacer en la iglesia. Proclamar, enseñar, servir, ministrar, compañerismo, cuidarnos el uno al otro y adorar.
pesca, proclamar, enseñar, servir, compañerismo, adoración. Ese no es un acróstico que yo inventé que me salió bonito. Son las funciones de la iglesia. Una iglesia con propósito es aquella que gira alrededor de los propósitos divinos que el Señor nos modeló y le entregó a su iglesia. Allá en la iglesia donde estuve esta semana pasada tienen 7,700 células. 7,700 células. ¿Me oyeron? Y todo lo que ellos hacen gira alrededor de los propósitos de la iglesia. Por eso es que como líderes de la iglesia, nosotros tenemos que apartarnos. Busque ya una fecha, viernes en la noche y sábado. Irnos a un lugar, tal vez ese campamento que está allá en la playa, Patricia, que tú me lo mencionaste una vez. Hay que investigar. Irnos los líderes, los diáconos, la red de intercesión, todos los de compañeros. Vamos a irnos para allá y vamos a ver, mira, vamos a analizar todo lo que estamos haciendo en proclamación, en enseñanza, en servicio, en compañerismo y en adoración. Y cómo necesitamos hacer los ajustes para que todo lo que nosotros hagamos gire alrededor de las funciones de la iglesia. Amén. Amén. A lo mejor tendremos que pagar un poquito por un fin de semana, un viernes o un sábado. Solo una noche. Ahora, noten esto en estos tres pasajes que hemos visto. El de Mateo 22, el de la Gran Comisión y el de Juan 17. Ir y hacer discípulos, proclamación, ¿verdad? No puede ser un discípulo sin primero que se les hable de Cristo. Amén. No podemos poner la carreta ante el buey. Para ser un discípulo, nadie puede llegar a ser un discípulo sin primeramente no se les hable de Cristo. Enseñar todo lo que les he enseñado. La obediencia a la palabra, eso es enseñanza. Jesús lo dijo. Vayan y hagan discípulos bautizándolo, enseñándoles. Enseñanza. Jesús modeló eso para nosotros. Servicio. Amar al prójimo como a sí mismo. No podemos servir al prójimo si no le amamos como a nosotros mismos. Compañerismo. Les dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el compañerismo con el cuerpo de Cristo. Usted no se había dado cuenta de eso. Cuando usted es bautizado, nos identificamos con el compañerismo del cuerpo de Cristo. Amén. Adoración. Ame a Dios con todo tu corazón. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Y todo está aquí en estos tres pasajes. Y la gran obediencia la conseguimos en Hechos capítulo 2. Porque la iglesia primitiva, busque conmigo Hechos capítulo 2 un momentico. Ya esto lo estudiamos hace poquito y esto debe estar fresco en su corazón cuando estudiamos en Hechos capítulo 2 versículo 41. Y sabe que los discípulos y la iglesia primitiva aprendieron del Señor Jesús y lo que Él les dijo y les enseñó y lo que Él modeló para ellos, se les prendió el bombillo a ellos. Porque dice que en Hechos 2 versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y ellos tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partieron el pan en las casas, comían juntos
con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos aprendieron, porque este pasaje nos dice que proclamaron la palabra. Los apóstoles predicaron la palabra y se convirtieron tanto que bautizaron como 3,000 en un día. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Enseñaban. Servían el uno al otro hasta vendiendo sus propiedades. Porque había una necesidad. Se reunían en las casas y partían el pan, el compañerismo. Y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ese es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Proclamar, enseñar, servir, tener compañerismo y adoración. Ese es nuestro llamado. Mi visión es de tener campuses múltiples, es decir, más de un campus. Y cuando hablo de campus, sé que es una palabra gringa, pero más de una sede, una aquí, una en Panama City. Cuidado, no nos vamos para Fort Walton Beach y Destin, donde hay 17,000 personas hispanas que no conocen a Jesús y donde no hay una sola iglesia. Ese es nuestro llamado, a que nosotros como iglesia estemos proclamando aquí, en Quito, en Costa Rica, en España, en Italia, donde Dios nos lleve. Usted me dice, pero pastor, ¿usted se volvió loco? No, si a mí sí me van a dar misiones, usted puede estar seguro de que yo lo voy a hacer como Dios me manda. Proclamar, enseñar, servir, tener compañerismo y adorar al Señor. Esa es nuestra función como iglesia. Ahora, tenemos que evaluar todo lo que nosotros hacemos a la luz de esas 5 funciones. Y ser sinceros el uno con el otro. ¿Qué podemos hacer mejor? Vamos a vender nuestras casas y nos vamos a mudar todos donde Patricia y Chuck y así podemos. No creo que eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y Chuck todavía no ha entendido lo que yo acabo de decir, pero ahorita entenderá. No. Pero tampoco nos podemos hacer los locos. Mi hermano, yo creo que a mí me queda, si el Señor cuida mi salud, yo creo que me quedan de 10 a 12 años útiles como pastor. Usted mira, ay, pastor, tenemos que calarte 10 años más. No voy a echar un momentico. Yo sé que a los pastores, cuando uno va poniéndose viejo, lo quieren poner en el potrero. Pero todo lo que hacemos aquí tiene que ser a la luz de la palabra. ¿Dónde están nuestros dones? Hemos estudiado todos estos meses acerca de nuestros dones. Bueno, tenemos que enchufarnos donde Dios nos llama según los dones que Dios nos ha dado en uno de estos ministerios. Proclamación quedó acéfalo, lo estoy dirigiendo yo, porque el ministro ya no está. Enseñanza, lo estamos haciendo de la mejor forma que podemos, pero podemos mejorar. Servicio podemos mejorar, en todas podemos mejorar. Pero es una responsabilidad de todos nosotros. El pastor es el equipador de los santos. La iglesia primitiva fue obediente al ejemplo y a la visión de Jesús. Se le prendió el bombillo. Predicaban, enseñaban, servían, disfrutaban del compañerismo, adoraban a Dios y edificaban a la iglesia con propósito. ¿Cumplimos nosotros con la gran comisión o cumplimos con la gran omisión? Gran omisión en vez de gran comisión. ¿Cumplimos con el mandato? ¿Seguimos el ejemplo de Jesús? ¿Somos obedientes? ¿Somos una iglesia que cumple con los 5 propósitos que Dios nos ha encomendado?
¿Estás tú seriamente involucrada o involucrado en la obra de Dios? Un día Dios probará todo lo que hayamos hecho y lo que has hecho. Dice la palabra que Dios lo va a probar hasta con fuego. A ver si lo que hemos hecho perdura. Yo creo que todos nosotros lo que queremos oír de Dios es: ven, entra, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. A mí no me interesa que me recuerden por obras. Yo creo que para un creyente las palabras más lindas que puede oír es: ven, siervo fiel. Con lo poco que te di, fuiste fiel. Si no estás incorporado a la iglesia, ¿por qué no lo estás? A veces nosotros vemos los toros desde la barrera, ¿entienden eso? En Costa Rica tenemos los toros coleados allá y uno iba al redondel y a veces salen y agarran el toro por la cola, y una vez yo me metí a eso. Es una cosa verlo desde afuera y otra cosa estar ahí viendo que el toro viene hacia ti y uno dice: ¿qué, Señor, qué he hecho? En España los ponen a correr en las calles y los que se tiran después que le den su buena porreada, una buena porreada, dicen: ¿qué hice yo para meterme en esto? Muchos ven los toros desde la barrera. En vez de ayudar al pastor, es más fácil criticarlo. ¿Sí? En vez de ayudar a uno de los ministros de proclamación, de educación, de servicios, de compañeros, es más fácil criticarlo, ¿verdad? Si no estás involucrado, ¿por qué? ¿Será que has muerto al pecado y has resucitado a la nueva vida? ¿Le conoces de verdad? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús y le invitamos a entrar a nuestro corazón, Él es el número uno. Debe haber un cambio, un fruto. Yo nunca, Liliana, olvidaré el día que te bautizamos. Porque en tu rostro estaba el resplandor de una persona salva. ¿Quieres edificar juntos con propósito en la iglesia de Cristo? Yo los amo a ustedes. Estoy restiado con ustedes. Pero necesito su ayuda. No porque ustedes quieren que yo... No. Porque esto no se trata de mí. Esto es mucho más grande que mí. Esto se trata del Señor. Dios nos llama a nosotros. Nos llama a nosotros. Jesús modeló las funciones que ellos tenían que hacer para ellos, para que nosotros hagamos una diferencia en este mundo. Dios no te llama a ti para que pases desapercibido. Perdónenme, yo sé que ya me pasé 10 minutos. Dios nos llama a nosotros para que hagamos una diferencia. Dile ahí: Señor, quiero hacer una diferencia. Voy a pedirle que inclinen su rostro. Ya yo terminé. Pero yo no sé si el Espíritu Santo ha terminado. Hable ahí con Dios. Dígale: Señor, si tú no le conoces de verdad, invítale a entrar a tu corazón.
Si no ves fruto en tu vida, puede ser porque no le conoces de verdad. Invítalo a entrar a tu corazón. Y si le conoces, pero no te has enchufado en ningún lado, dile al Señor, ahí donde estás, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Lo poco que tengo o lo mucho que tengo es tuyo, Señor. Te doy mi dinero, te doy mi familia, te doy mis propiedades. Señor, quiero que tú seas Señor de todo. Señor, ayúdame a hacer una diferencia. Ayúdame, Señor, a invertir mi vida en otro, para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, no tengamos una cesta vacía. Señor, te bendecimos en esta noche. Te magnificamos, Señor. Y yo sé que tú le has hablado a tu iglesia en esta noche. Yo sé, Señor, que tú a más de uno le has hablado. Siga obrando a través de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Los amo, Señor, a todos. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas usando para la extensión de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le voy a pedir algo. Si Dios te habló en esta noche, no salga de este lugar sin decírmelo. Pastor, si estás recién llegado, embraguétese con nosotros, como decimos los venezolanos, a trabajar. Porque esto no es nuestro. Esto es de Dios. Amén.